Noticias sorprendentes han surgido del lago Vostok en la Antártida, el mayor lago subglacial de la Tierra. Desde el mundo oculto hasta vida en total oscuridad. He aquí 10 impactantes descubrimientos de Rusia en la Antártida que aterrorizan al mundo. Número 10. El mundo oculto. La Antártida es un vasto desierto helado, el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra. Este inhóspito paisaje de hielo puede parecer desprovisto de vida, pero debajo de su exterior helado se esconden lagos subglaciales secretos. Los científicos estiman que podría haber cientos o incluso miles de lagos subglaciales ocultos en la Antártida, bajo gruesas capas de hielo. Hasta ahora, se han detectado más de 400 lagos de este tipo mediante radares de penetración de hielo y datos satelitales. Pero solo hemos arañado la superficie de este reino oculto. Los lagos subglaciales se forman cuando la intensa presión del inmenso peso del hielo presiona y derrite la superficie que se encuentra debajo. El glaciar que lo cubre actúa como una manta aislante, evitando que el agua de deshielo se vuelva a congelar. Estos oasis invisibles pueden persistir durante millones de años en completa oscuridad. El descubrimiento del sistema de lagos subglaciales de la Antártida cambia la visión que durante mucho tiempo se tenía del continente como una tierra desolada de hielo. Es probable que exista un ecosistema completo de vida microbiana excepcionalmente adaptada en las profundidades de la superficie helada. Para los biólogos, estos hábitats enterrados en el hielo proporcionan un portal sin precedentes hacia la biología extrema. Los lagos subglaciales también ofrecen una ruta accesible para estudiar la historia del clima y la biología de la Antártida. Los sedimentos en el fondo de los lagos contienen registros ambientales antiguos intactos que se remontan a millones de años. Contienen información sobre los cambios climáticos, los eventos de extinción e incluso la desintegración de antiguos supercontinentes. Sobre todo, las condiciones extremas en los lagos subglaciales sirven como espejos de los entornos de los mundos helados de nuestro sistema solar. Estudiar cómo sobrevive la vida en la oscuridad, el frío y la alta presión aquí en la Tierra proporciona pistas sobre el potencial de la biología extraterrestre debajo de las cortezas heladas de lunas como Europa y Encelado. De todos los lagos escondidos de la Antártida, uno se destaca por su asombroso tamaño y diversidad de vida: el poderoso lago Vostok. Con 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho, Vostok es el gigante indiscutible del reino subglacial. Oculto bajo hielo de hasta 4 kilómetros de espesor, este lago de agua dulce ha estado aislado del mundo exterior durante al menos 15 millones de años. El glaciar que lo cubre y la tremenda presión mantienen al lago Vostok en un perpetuo estado de oscuridad, y sus aguas líquidas solo se deben al calor geotérmico del núcleo de la Tierra. Número 8. El pasado helado. Para comprender verdaderamente la importancia del lago Vostok, primero debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que los humanos vagaran por la Tierra, cuando el misterioso continente de la Antártida no era un páramo polar helado, sino más bien un paisaje cálido y exuberante repleto de vida. Hace más de 100 millones de años, la Antártida todavía estaba conectada con África, América del Sur, India y Australia, como parte del supercontinente Gondwana. Los dinosaurios vagaban por sus verdes bosques y pantanos. Anfibios gigantes nadaban por sus costas. Las plantas exóticas absorbían el aire húmedo y la abundante luz del sol. El clima era templado y no se veían casquetes polares. La deriva continental separó lentamente las masas de tierra. Hace entre 170 y 40 millones de años, la India fue la primera en separarse, seguida de África. Hace unos 35 millones de años, América del Sur se separó de la Antártida. Esto permitió que se formara la corriente circumpolar, que aisló la Antártida y permitió que su clima se enfriara drásticamente. Aún así, la Antártida permaneció conectada a Australia por un estrecho puente terrestre. Hace 20 o 15 millones de años, Australia finalmente se separó, abriendo la puerta de Tasmania y el paso de Drake. Con las cálidas corrientes tropicales completamente cortadas, la Antártida se hundió en un profundo congelamiento. Se formó una capa de hielo que se expandió gradualmente hasta cubrir todo el continente hace 14 millones de años.
pero todavía quedaban algunos refugios de esa exuberante y prehistórica Antártida, enterrados y aislados en las profundidades del hielo. El lago Vostok es una de esas cápsulas del tiempo, aislada del mundo exterior durante al menos 15 millones de años. Un recordatorio líquido de esa antigua era anterior al hielo interminable y la noche polar. Número 7. El lago Vostok. El lago Vostok se encuentra a más de 11.000 kilómetros del Polo Sur, bajo la formidable capa de hielo de la Antártida Oriental. Se encuentra dentro del área conocida como Tierra de la Princesa Isabel, que lleva el nombre de la reina Isabel II. Aquí la capa de hielo tiene una media de 2,5 kilómetros de espesor. La historia del descubrimiento del lago Vostok comienza en 1957, cuando la Unión Soviética estableció la estación Vostok en esta región. La estación Vostok lleva el nombre del Vostok, un barco capitaneado por el explorador ruso Fabian von Bellingshausen. En 1820, Bellingshausen fue el primero en confirmar la existencia del continente antártico. Los soviéticos avistaron la estación Vostok, justo encima de la posición del lago Vostok, pero no tenían idea del premio escondido en las profundidades de su nuevo puesto de avanzada antártico. Durante más de una década, los científicos rusos operaron desde la estación Vostok, realizando investigaciones sobre glaciología, geología, meteorología y más. El muestreo rutinario de núcleos de hielo proporcionó información sobre la historia climática del continente, pero no permitió profundizar más. No fue hasta la década de 1970 que dos científicos rusos, Peter Kropotkin e Igor Sotikov, teorizaron por primera vez sobre la existencia de lagos subglaciales en la Antártida. Kropotkin sugirió que el calentamiento geotérmico desde el interior de la Tierra podría provocar el derretimiento en la base de la gruesa capa de hielo. Esta agua derretida podría acumularse en lagos debajo del hielo. Sodokov amplió esto y propuso la idea radical de que la capa de hielo antártica no era estacionaria, sino dinámica. El derretimiento y la nueva congelación en la interfaz del lecho rocoso podrían dar lugar a lagos subglaciales. Durante años, estas siguieron siendo hipótesis no comprobadas. No había datos ni tecnología para confirmar los ambientes acuáticos subglaciales aislados del mundo exterior. La ruptura crítica se produjo con el desarrollo del radar aerotransportado de penetración de hielo a finales de los años 1960 y 1970. Utilizando estos avanzados sistemas de radar a bordo de aviones cargados con componentes electrónicos, los científicos pudieron mapear el terreno subterráneo de la Antártida bajo el hielo con un detalle sin precedentes. Lo que descubrieron fue impactante. Los datos del radar mostraron más de 100 puntos reflectantes brillantes escondidos bajo la capa de hielo, señales indicativas de lagos subglaciales. En 1987 y 1989, estudios británicos identificaron el enorme lago directamente debajo de la estación Vostok. Los datos del radar del lago Vostok indicaron que era el más grande de los lagos subglaciales detectados hasta ahora en la Antártida. Esto tenía implicaciones asombrosas. Una enorme masa de agua acechaba bajo el hielo y probablemente había estado aislada del mundo exterior durante millones de años. Estudios geofísicos aéreos posteriores perfeccionaron nuestra comprensión del lago Vostok. Se determinó que en algunos lugares tenía hasta 1000 metros de profundidad, con dos cuencas distintas separadas por una cresta. El lago cubre una superficie total de casi 12.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace comparable en tamaño al lago Ontario, uno de los grandes lagos de América del Norte. En volumen, el lago Vostok contiene 5.400 kilómetros cúbicos de agua, suficiente para llenar el lago Michigan 2 veces. Si se vierte a la superficie, este volumen elevaría los océanos 2 centímetros. Pero no fue la enorme inmensidad lo que hizo que el lago fuera tan atractivo para los científicos. Más bien, era la tentadora posibilidad de que este enorme y aislado embalse pudiera haber dado lugar a organismos únicos adaptados durante millones de años a su fría oscuridad. A primera vista, el lago Vostok parece un paraíso improbable para la vida. Sin luz solar ni interacción con la atmósfera, la energía es extremadamente limitada. El agua en sí es rica en oxígeno, pero muy pobre en nutrientes. Sin embargo, múltiples líneas de evidencia sugieren que el lago puede albergar vida, ya que los respiraderos geotérmicos en el fondo del lago podrían proporcionar calor y minerales en las zonas locales,
Las fisuras en el hielo de arriba permiten un intercambio muy pequeño con la superficie. Los eventos de deshielo subglacial en todo el planeta pueden importar nuevos nutrientes y microbios, y la oxigenación y la circulación se mantienen gracias al hielo entrante del glaciar. En las décadas de 1980 y 1990, equipos de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido estudiaron el problema. Finalmente, acordaron un plan utilizando taladros especializados para penetrar el hielo y extraer una muestra de agua del lago enterrado. Número 6. Perforación a través de kilómetros de hielo. El proyecto de perforación del lago Vostok, que perfora kilómetros de hielo, comenzó en 1990 como un esfuerzo conjunto entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. Los equipos utilizaron perforadoras, especialmente diseñadas para perforar la capa de hielo sólida, lubricadas con queroseno y otros fluidos de perforación. El trabajo fue lento y minucioso, con la perforadora avanzando metro a metro a través del hielo glacial extremadamente duro y denso. Fue un desafío de ingeniería sin precedentes: proporcionar energía, calor, fluidos y más al cabezal de perforación a lo largo de kilómetros de pozo. Los avances no siempre fueron fluidos, ya que surgieron problemas técnicos. Los lubricantes de queroseno, en particular, planteaban riesgos de contaminación para las muestras del lago recuperadas, pero los rusos persistieron y continuaron perforando más profundamente. Cada temporada de verano antártico en 1998, la perforadora alcanzó los 3.600 metros, solo 120 metros sobre la superficie calculada del lago. Estaban tentadoramente cerca, pero la siguiente fase resultaría mucho más difícil. Al penetrar los últimos cientos de metros para llegar al lago Vostok, los equipos tuvieron que modificar continuamente sus ejercicios y técnicas. Finalmente, en enero de 2012, después de 20 años de perseverancia, el taladro ruso atravesó 3.769 metros de hielo y entró en el lago Vostok. Fue un momento histórico y revolucionario. El agua del lago inmediatamente brotó del pozo y se congeló, atrapando muestras limpias. Desafortunadamente, el gran avance se produjo a mediados del invierno. Esto obligó al equipo a evacuar la estación Vostok antes de recuperar los materiales. No fue hasta enero de 2013 que los científicos rusos finalmente regresaron durante la temporada de verano y recuperaron los preciosos núcleos congelados del lago. Estas muestras fueron enviadas en avión de regreso a Moscú y San Petersburgo para que biólogos rusos las analizaran. Después de 20 años de arduo esfuerzo e ingenio, finalmente se abrió el lago Vostok. Electrizó a los científicos con la posibilidad de tomar muestras de un entorno acuático aislado y desconocido en la Tierra. Pero ¿cuáles son exactamente las condiciones en este lago subglacial único? ¿Cómo puede existir vida atrapada bajo el antiguo hielo antártico? Descubrir estos misterios fue el siguiente paso después de llegar al lago Vostok. Número 5. Dentro del lago más extremo de la Tierra. En muchos sentidos, el lago Vostok representa una versión extrema de un entorno oligotrófico. Los hábitats oligotróficos contienen niveles muy bajos de nutrientes que pueden sustentar la vida. Esto es consecuencia del total aislamiento del lago del mundo exterior. Debajo de la formidable capa de hielo de la Antártida Oriental, el hielo sobre el lago Vostok es muy espeso. Ninguna luz del sol puede penetrar la superficie del lago. Entonces, a diferencia de la mayoría de los entornos terrestres, la fotosíntesis no puede ocurrir. Para proporcionar una fuente de energía para el ecosistema del lago, cualquier organismo presente debe depender de medios alternativos para sobrevivir. Además, sin conexión con la atmósfera o el lecho rocoso subyacente, muy pocos nutrientes pueden ingresar al lago Vostok. No existe un ciclo de material orgánico renovado como en los lagos, abiertos a su entorno. Sin embargo, sabemos que existen formas de vida sorprendentemente complejas en el lago Vostok, según los restos de ADN encontrados en muestras de núcleos de hielo superpuestos. Entonces, ¿qué proporciona los ingredientes químicos necesarios para sostener esta biosfera oculta? Si bien es oligotrófico en general, el lago Vostok contiene dos componentes clave que permiten la vida con altos niveles de oxígeno y nitrógeno disueltos. Los análisis del hielo glacial congelado del agua del lago muestran niveles de oxígeno 50 veces mayores que los típicos de la superficie terrestre. Las concentraciones de nitrógeno en los lagos
También son anormalmente altas, pero sin penetración de luz solar. ¿Cuál es la fuente de toda esta acumulación de oxígeno en la oscuridad de la superficie de la Tierra? Las plantas y el fitoplancton producen constantemente oxígeno a través de la fotosíntesis. Pero aislado de la atmósfera, el lago Vostok no tiene medios para reponer su oxígeno. La respuesta está en una característica geológica única de los lagos subglaciales: la afluencia de hielo glaciar desde arriba. A medida que la capa de hielo antártica avanza lentamente hacia el lago, trozos se rompen y se hunden en el agua. Las burbujas de aire atrapadas en el hielo comprimido proporcionan una infusión constante de oxígeno que se ha acumulado durante millones de años. Las altas presiones hacen que el oxígeno se disuelva en el agua del lago en concentraciones muy superiores a lo normal. Un proceso similar enriquece el lago Vostok con nitrógeno. El hielo glacial enterrado durante mucho tiempo lleva en su interior atmósferas muy antiguas, lo que proporciona una fertilización natural. Además, las reacciones químicas entre los minerales del lecho rocoso y el agua de deshielo crean ácidos nítrico y nitroso, lo que eleva aún más el nitrógeno. Así, a pesar de la oscuridad total y el aislamiento, el lago Vostok acumula dos ingredientes clave para la vida: oxígeno y nitrógeno. Recientemente, los científicos rusos utilizaron un modelo numérico 3D avanzado para simular la dinámica del lago. Sus hallazgos indican que la circulación está dominada por la afluencia de hielo glaciar predominante. A medida que el hielo nuevo ingresa lentamente al lago Vostok desde arriba, se congela en el fondo del casquete glaciar. Esto obliga al agua del lago a fluir a través del lago ampliamente de oeste a este. El modelo muestra que más del 50% del agua del lago proviene del derretimiento de los glaciares, con tiempos de residencia de 13.000 a 15.000 años. Por lo tanto, la mayor parte del lago Vostok está compuesta por antiguos derretimientos de la capa de hielo antártica que se encuentra encima de él, que circula a través del lago y se vuelve a congelar hasta el techo de hielo. Este mecanismo glacial general conduce a una sustitución del agua del lago aproximadamente cada 15.000 años. En esencia, el lago Vostok es una masa de agua extremadamente sobrepresurizada y enriquecida con oxígeno y nitrógeno. Circula muy gradualmente debido a la entrada de hielo desde arriba. El derretimiento y la congelación del hielo glacial permiten que el lago renueve su contenido aproximadamente cada 15 milenios. El resultado es un entorno submarino increíblemente prístino que ha estado aislado del mundo exterior durante millones de años. Esta combinación de extremos, oscuridad constante, presión aplastante, calor y nutrientes escasos, hacen del lago Vostok uno de los hábitats más extraordinarios del planeta. Amplia los límites de lo que consideramos habitable. Las condiciones encontradas en el lago Vostok proporcionan información valiosa para la búsqueda de vida en todo el sistema solar, como en los océanos enterrados en hielo de Europa, la luna de Júpiter. Contra todo pronóstico, el lago Vostok muestra que la vida encuentra un camino, y su tenacidad sigue sorprendiendo a los científicos. Número 4. Vida en total oscuridad. Cuando finalmente se llegó al lago Vostok en 2012, el siguiente paso fue analizar muestras en busca de signos de vida en este reino aislado. ¿Podrían realmente los organismos habitar en estas condiciones extremas? Las pistas iniciales provinieron de antiguos núcleos de hielo sobre el propio lago. En la década de 1990, científicos rusos y estadounidenses extrajeron núcleos de hielo de 1 kilómetro de largo de las profundidades de la capa de hielo de la Antártida Oriental. En la estación Vostok, un análisis detallado reveló que los núcleos contenían agua del lago congelada acumulada desde abajo. Atrapadas en su interior, había micropartículas y biomoléculas, posibles signos de vida. Esto marcó el primer vistazo a las aguas ocultas del lago Vostok. Los núcleos tenían una antigüedad de entre 4.000 y 200.000 años. Hielo extremadamente antiguo, al que nunca antes se había accedido. Las pruebas realizadas por investigadores de UC Berkeley y Penn State University encontraron que el hielo contenía firmas de ADN. Pero, ¿podrían realmente provenir de organismos dentro del lago subglacial aislado? El equipo llevó a cabo un riguroso régimen de descontaminación para descartar la contaminación de la superficie. Toda la extracción y amplificación de ADN se realizó en instalaciones estériles certificadas.
Los núcleos de hielo se bañaron en peróxido de hidrógeno y se expusieron a radiación ultravioleta antes de procesarlos. Utilizando este meticuloso protocolo, los científicos finalmente probaron el hielo limpio. Lo que descubrieron conmocionó a la comunidad científica. El hielo antiguo contenía secuencias genéticas pertenecientes a bacterias y hongos. Esta fue una prueba innovadora de que existe vida en el lago Vostok, a kilómetros de profundidad. Los restos microbianos eran muy antiguos y estuvieron aislados del mundo exterior durante cientos de miles de años. Los científicos quedaron atónitos al comprobar que en las condiciones extremas del lago Vostok no solo vivían organismos complejos, sino que también se conservaba su ADN. El frío y oscuro aislamiento no impidió la vida. Era el hábitat. Esto trastocó el pensamiento convencional sobre las limitaciones de la vida en la Tierra y en otros lugares. La capacidad de los microbios para prosperar en una oscuridad bajo cero ha tenido implicaciones en todo el sistema solar. En teoría, los planetas helados pueden sustentar vida en sus océanos enterrados. El microbio del lago Vostok amplió significativamente el ámbito de la biología. Un estudio de las secuencias genéticas proporcionó pistas sobre el ecosistema del lago Vostok. Las bacterias pertenecen a linajes comunes en lagos o sedimentos oceánicos. Esto insinuaba procesos como el ciclo del azufre y la oxidación de metales familiares en los hábitats profundos de la Tierra. También hubo coincidencias con extremófilos, organismos adaptados a condiciones duras. Además, el equipo encontró ADN procedente de la familia de algas del Océano Austral. Esto sugiere que el entorno del lago puede estar conectado con el océano en un pasado lejano. En conjunto, la evidencia pintó una imagen de una biosfera microbiana extrema y compleja en las profundidades del hielo antártico. Pero ¿cómo podría sobrevivir la vida sin luz solar ni fotosíntesis? Los investigadores propusieron que el calor geotérmico, los minerales y el derretimiento del glaciar de arriba proporcionaban la energía necesaria. Era un hábitat extraordinariamente aislado. Sin embargo, los microbios encontraron recursos adecuados no solo para existir, sino para prosperar durante milenios en la oscuridad. Estudios posteriores llevaron la investigación más allá. En 2013, los científicos rusos finalmente extrajeron muestras de agua reales de las profundidades enterradas del lago Vostok. El análisis se realizó en laboratorios de alta seguridad para evitar contaminación. Lo que descubrieron fue extraordinario. Se descubrió que la muestra del lago Vostok contenía más de 3.000 secuencias genéticas distintas de bacterias, hongos y organismos multicelulares. En este entorno extremo existía una compleja red de vida, una red que ningún ser humano había probado directamente antes. Curiosamente, muchas de las especies de microbios se parecían mucho a los habitantes habituales de los lagos de agua dulce. Estas incluían bacterias comunes de los lagos como Limnohabitans y Pseudomonas. Esto sugiere que, aislada durante 15 millones de años, la vida en el lago evolucionó muy poco en la oscuridad permanente. No hubo necesidad de adaptarse más. Sin embargo, no todos los organismos siguieron este patrón. La muestra del lago Vostok también contenía microbios termotoga, termófilos que prosperan en ambientes extremadamente cálidos. Los investigadores concluyeron que estas especies probablemente ocupan grietas cálidas cerca de respiraderos hidrotermales en las profundidades del lago. Estuvieron presentes otros especialistas, como extremófilos adaptados a la alta presión. Sin embargo, la mayor sorpresa fue el descubrimiento de coincidencias genéticas para peces, crustáceos y gusanos anélidos, organismos multicelulares complejos. De alguna manera, sobrevivieron a la oscuridad helada y la presión aplastante a kilómetros de profundidad. Su existencia indica que el lago Vostok es un hábitat sorprendentemente biodiverso, no solo microbios. La pregunta era cómo las criaturas multicelulares podrían encontrar suficiente energía. Si bien no se ha demostrado de manera concluyente, los especialistas creen que probablemente se congregan cerca de la cresta profunda donde el lago es más cálido. Aquí es donde los respiraderos hidrotermales permiten un oasis de calor en medio de la gélida oscuridad. En conjunto, estos primeros vistazos pintan el lago Vostok como un extraordinario refugio para la vida en un entorno extraordinariamente hostil. Los habitantes microbianos se ganan la vida a duras penas en la gélida oscuridad, mientras que criaturas más complejas encuentran refugio cerca de fuentes de calor aisladas. Número 3. El organismo misterioso,
46b. No todos los descubrimientos en el lago Vostok fueron agradables. Un descubrimiento produjo una sorpresa inesperada. De los miles de secuencias detectadas, un conjunto de ADN extraño se destacó, compartiendo menos del 86% de similitud con cualquier bacteria conocida. La ascendencia de 46b era un misterio. ¿Había evolucionado de manera única en este ambiente extremo? ¿O fue una reliquia del pasado lejano de la Antártida? Ambas posibilidades tenían profundas implicaciones. Algunos relatos describen a 46b como un enorme cefalópodo de 10 metros de largo que empuña 14 tentáculos musculosos. De ser cierto, sería el máximo depredador de este inframundo glacial sin luz. Informes más inquietantes sugieren que mató a los miembros de la expedición mediante desangrado, drenando la sangre de sus presas. Al igual que sus primos calamares vampiros, 46b aparentemente también emplea bioluminiscencia para cazar, parpadeando luces de colores hipnóticos que atraen a sus presas hacia su perdición. Este brillo autogenerado también podría proporcionar camuflaje al hacer coincidir dinámicamente los colores arremolinados del hielo sobre nuestras cabezas. Ya es un desafío detectarlo en pura oscuridad. 46b puede tener otra ventaja: veneno capaz de inducir parálisis en menos de un segundo a más de 100 metros de distancia. Con una velocidad letal, una astucia letal y un arsenal de armas naturales, 46b parece el monstruo definitivo de la edad de hielo. Afortunadamente, permanece enterrado de forma segura bajo 3 hielos antárticos, pero algunos científicos temen que el cambio climático algún día pueda adelgazar el techo helado lo suficiente como para liberar a este y otros depredadores de su prisión helada. Lo que sucederá entonces es una incógnita. Aunque inicialmente algunos lo descartaron como un engaño, la mayoría de los expertos ahora creen que la cuenta 46b es genuina, aunque quizás exagerado. El estudio de este organismo exótico podría remodelar profundamente la comprensión de la biología sobre la adaptación. Descubrir sus secretos puede incluso proporcionar información sobre la vida extraterrestre más allá de la Tierra. De ser real, 46b probablemente evolucionó a partir de antiguas criaturas marinas atrapadas en el lago Vostok. Al igual que el coelacanto, podría tratarse de un taxón de Lázaro considerado extinto. Hasta esta oportunidad de redescubrimiento en el reino sin luz del lago. Las teorías más radicales proponen que 46b representa la vida que no es de este mundo en absoluto. Algunos imaginan que un cefalópodo venusiano interestelar llegó a las aguas del lago Vostok hace eones después de navegar a través del espacio gélido. O tal vez 46b sea un experimento extraterrestre que salió mal, una forma de vida diseñada que se estrelló en la Antártida primordial. Número 2. El calor volcánico secreto de la Antártida. El lago subglacial, Vostok, y los organismos exóticos que se esconden en sus aguas heladas pueden deber su existencia a los volcanes poco conocidos de la Antártida. Puede resultar sorprendente que el continente helado de la Tierra esconda más de 100 picos de volcanes activos. Debajo de su exterior helado, los científicos estiman que solo la Antártida Occidental alberga 91 volcanes, muchos de ellos cubiertos por un espeso hielo glacial. Estos coexisten junto con volcanes extintos congelados, evidencia del pasado ardiente de la Antártida. Esta actividad geotérmica genera calor que mantiene los acuíferos y lagos subglaciales, lo que permite que una vida única prospere en la oscuridad. El sistema del Rift de la Antártida Occidental es una enorme frontera tectónica que se extiende a lo largo de miles de kilómetros a lo largo del continente, creado hace más de 34 millones de años. A medida que la Antártida se separa de América del Sur, continúa generando actividad volcánica a lo largo de su extensión. Hoy en día, la isla Decepción es uno de los volcanes activos más emblemáticos de la Antártida. Situada al sur de la península antártica, una caldera inundada forma una bahía a la que se puede acceder en barco y que cuenta con aguas termales a lo largo de sus playas volcánicas. Otro pico peligrosamente explosivo es el monte Erebus en la isla Ross, que cuenta con un lago de lava agitado en su enorme cráter central, rodeado de campos de hielo. Campos. Sin embargo, el vulcanismo de la Antártida no se limita a los picos expuestos. Los científicos creen que el continente alberga un enorme paisaje oculto de volcanes subglaciales.
enterrado bajo capas de hielo de hasta 4 kilómetros de espesor. Estos pueden salpicar toda la costa antártica. En 2017, un estudio pionero de radar aéreo descubrió 138 nuevos volcanes ocultos bajo el hielo. Los hallazgos sugieren que el sistema de Rift Occidental es mucho más activo volcánicamente de lo que se creía anteriormente. Es probable que cientos de volcanes más desconocidos sigan ocultos. Esta expansiva actividad volcánica explica cómo puede existir agua líquida debajo de la superficie helada de la Antártida. El calentamiento geotérmico derrite la base de las capas de hielo, generando ríos subterráneos y lagos aislados, rodeados de lechos de roca calentados desde abajo. El lago Vostok es solo uno de los 4 entornos acuáticos conocidos bajo el hielo, y al igual que el lago Vostok, estas zonas calentadas son donde los científicos creen que formas de vida únicas han logrado afianzarse. Los termófilos y otros organismos extremófilos prosperan alrededor de grietas y respiraderos hidrotermales humeantes, donde el vulcanismo aporta energía preciosa. De hecho, existe la teoría de que hace millones de años, un volcán activo se encontraba justo debajo de lo que hoy es el lago Vostok. Con el tiempo, la actividad volcánica cesó y el pico quedó inactivo. Sin embargo, el flujo geotérmico restante todavía genera suficiente calor para mantener líquidas las aguas del lago. Si hubo un sistema volcánico bajo el lago Vostok en el pasado distante, los respiraderos hidrotermales en el lecho del lago podrían haber proporcionado oasis que alimentaron la vida microbiana temprana. Incluso después de la extinción volcánica, los organismos únicos que albergaba pueden haberse adaptado para sobrevivir con la mínima energía de la corteza terrestre. Esto podría ayudar a explicar por qué las muestras del lago Vostok contienen tanto termófilos como psicrófilos, organismos amantes del calor y del frío. Es posible que el lago haya pasado de ser un paraíso geotérmico a un entorno sellado con hielo a lo largo de edades geológicas, lo que obligó a la vida en su interior a evolucionar. Número 1. El futuro de la exploración subglacial. Ahora que se ha explotado el lago, los científicos están ansiosos por estudiar con más detalle sus condiciones, biología y criaturas ocultas. Sin embargo, el acceso directo al lago Vostok presenta enormes desafíos. Actualmente, solo un puñado de perforaciones con núcleos de hielo triturados mediante perforación proporcionan muestras. Estos ofrecen visiones tentadoras del entorno que se encuentra muy por debajo. Idealmente, los investigadores necesitan material orgánico fresco y datos en tiempo real sobre las condiciones ocultas dentro del lago Vostok. Pero cualquier enfoque debe evitar contaminar el prístino medio ambiente. Los humanos nunca han observado ni cartografiado directamente el interior del lago, un reino intacto. ¿Cómo se puede explorar preservando su estado prehistórico? Una opción que proponen los científicos es enviar vehículos submarinos autónomos, drones y sensores al lago a través de cápsulas lanzadas a través de estrechos pozos. Estos robots permitirían la observación remota de las aguas oscuras sin ninguna presencia humana física. Cámaras sofisticadas, sonares y rastreadores químicos pudieron vislumbrar organismos en su hábitat natural por primera vez. Sabemos que criaturas sorprendentemente complejas habitan en condiciones de frío y presión extremos. Verlos vivos en su entorno alienígena sería extraordinario. Todavía no existe tecnología para explorar completamente el lago Vostok de esta manera, pero los conceptos resaltan lo importante que es estudiar cuidadosamente este frágil mundo perdido. Lo que descubrimos en sus profundidades tiene importancia no solo para la Antártida, sino también para Europa, la luna de Júpiter y otras lunas heladas. El descubrimiento del lago Vostok y otros sistemas subglaciales en la Tierra está cambiando la forma en que imaginamos la habitabilidad dentro de los mundos oceánicos. En todo el sistema solar, lunas heladas como Europa, Encelado y Titán se han convertido en objetivos principales en la búsqueda de vida extraterrestre. La superficie helada fracturada de Europa esconde un océano global en contacto con el manto rocoso de la Luna. Las fuerzas de marea de Júpiter probablemente impulsan una intensa actividad hidrotermal en el fondo marino de Europa, proporcionando energía química que podría sustentar la biología. Algunos modelos indican que el océano de Europa puede contener más del doble del volumen de agua de todos los océanos de la Tierra combinados. El potencial de vida en Europa parece alto, pero es probable que el entorno sea extremo,
con temperaturas y presiones abrasadoras que podrían limitar la complejidad. Aún así, los extremófilos de la Tierra prosperan en condiciones igualmente duras. Comunidades macrobióticas análogas pueden ocupar respiraderos termales en las oscuras profundidades del océano de Europa. Encelado también muestra evidencia de procesos hidrotermales y compuestos orgánicos en su océano subterráneo. Las columnas criovolcánicas que se proyectan desde el polo sur de la Luna contienen vapor de agua, partículas de hielo y tentadores compuestos orgánicos. Estas muestras indican que el océano de Encelado probablemente sea bastante habitable para microorganismos simples. Es posible que también haya evolucionado vida más compleja alrededor de los ecosistemas de respiraderos activos. Incluso Titán, la luna gigante de Saturno, se ha convertido en un objetivo astrobiológico. Si bien Titán carece de agua líquida estable en su superficie, es probable que exista un océano de agua debajo de la corteza helada de la Luna. Este océano podría interactuar con los lagos y ríos de hidrocarburos de Titán, produciendo química prebiótica. Es posible que en este entorno haya surgido vida metanogénica exótica. Las implicaciones de encontrar incluso vida extraterrestre unicelular serían asombrosas. Confirmaría que el origen de la vida no es un fenómeno exclusivamente terrestre, sino un proceso universal emergente, donde las condiciones lo permitan. Esto remodelaría nuestra comprensión de la biología, la evolución, la química y la prevalencia de la vida en el cosmos. Las próximas décadas pueden traer respuestas a antiguas preguntas sobre si la humanidad está sola en el universo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.